Entonces, bueno, contexto para, ay, contexto para Juan, para que se lo comente Angeli. Esto, lo que ocurre es lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos la base de datos que estamos haciendo, eh, ¿esto qué? Pues entre todos. Hay, hay una forma de sacar estos reportes. Entonces, digamos, uno en esta parte de acá, uno hace reportes. Entonces, en este informe de aquí se filtraron como los siguientes datos que están, que están aquí. Entonces, como se observa, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos datos desde el 2000, bueno, o sea, acá están todos los datos, pero se tomaron los datos desde el 2016 hasta el 2022. Luego, con todo eso, lo que se hizo fue, digamos, filtrarlos para únicamente tener las variables de interés. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer como un estudio de cohorte que permita como asociar ciertas variables sociodemográficas a una serología positiva de Chagas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que mediante estadística uno encuentra la relación entre, por ejemplo, el material de las paredes con que una persona tenga un diagnóstico positivo para Chagas. Entonces, para eso se eliminaron, digamos, estas partes de acá, que lo que hacen es como especificar aún más la respuesta, porque pues no había como tiempo para tratarlas todas. Entonces, se eliminaron estos porque, digamos, acá decían adobe, cemento, o sea, muchos materiales específicos que pues no alcanzamos a clasificar. Y después de todo eso, pues se eliminan las encuestas que no tenían respuestas o cosas así y se deja 1000 datos como ya limpios, que serían estos de aquí. Entonces, todas las casillas están respondidas, todo está completo, así por decirlo. Y entonces nos centramos principalmente pues en esas variables que aparecen acá, que son pues el área de residencia, que si es urbana o rural, el estrato, el material de las paredes, que en este caso es, uno es para material vegetal, dos es para sintético y tres es para otros tipos de materiales. Y lo mismo con techos, pisos, presencia o ausencia de grietas, tipo de peridomicilio, que se acumula cajas, que se acumula material vegetal, entre otras cosas. Ay, y si duerme junto a la pared. Entonces, mediante estadística, uno lo que hace es asociar todos esos datos en relación a este, que es el diagnóstico. Paula, ahorita que entra a la reunión, lo que va a hacer es corroborar estos resultados que se hicieron por este software. Para que lo conozcan, el software es este. Este es el software de acá. Entonces, acá lo que uno hacía era como ingresarle un código y él hacía el cálculo de las cosas y uno también podía exportar esa tabla, digamos, a un Excel. ¿Sí? Eso es lo que se estaba haciendo. Entonces, la idea es como que en base a la bibliografía que vayan consultando, tipo hacer una introducción que muestre esa relación entre estos factores y una serología positiva de Chagas. Y también, digamos, nutrir esos datos y esta metodología con otro tipo de estudios. O sea, por ejemplo, que no necesariamente de Chagas, pero ciertos estudios de cohorte epidemiológicos. Entonces, en la parte del resultado tenemos esto, esto es lo que va a corregir Paula, que nos va a ayudar a corregirlo. Esperen, que se quiso hacer un camión frente a la casa. ¿Sí se me escucha bien? Sí, señor. ¿Sí? Hola Ok. chicos, buenos días. Hola José. Hola, Hola. ¿Cómo están? bien. Estamos como dando un contexto de lo que se ha estado haciendo. Ok, lo que me Mm, enviaste. sí, entonces ya Vale. les expliqué desde acá, desde los datos completos por municipio.
José, ¿ese análisis lo estás haciendo tú solo o alguien más te está apoyando? Esto, pues tenemos un grupo de análisis. Ahí que, digamos, Ricardo estaba ayudándome con lo de la regresión logística. Y pues esto José, esto como lo hizo lo del pi cuadrado y lo del QR y una revisión logística y yo esto chequeé algunas cosas y la hice también otra vez, pero para mirar, pues, comprobar qué nos daba. Y por ahora estamos mirando los resultados de José. Ahorita miramos unas cositas que yo hice ahí. Pero entonces, sí, para que por ahora. Vale, antes de que mostraras, porque apenas me dices que les estás contando como lo que hicieron. Sí, Bueno, antes de eso, yo quisiera saber ustedes, o sea, como que me explicaran todo el proceso del análisis estadístico que hicieron, oh, desde la base hasta pues los resultados que obtuvieron. ok. O bueno, o sea, Si tienes el script de R, sí, también. ya abro el script. Pero no lo tienes en R. Pues es que no sé cómo usar no sé usarlo tan bien. Porque digamos, acá creo que para recuperarlo era como... ¿No lo guardaron? No, sí, sí lo guardé, pero el que yo te compartí, Mm, pero creo que es este. Es que creo que tú usaste PR, pero la heavy, esa es como no me acuerdo cómo se llama, pero es esa, o sea, tal cual como la consola, entonces es puro código, mientras que sí, cuando usas RStudio como tal, sí puedes crear workspace y un montón de cosas, pero son como dos programas separados. Lo que pasa es que yo creo que sería, no sé si ustedes, no sé si lo prefieren en RStudio. o sea, sí, porque yo necesito el script de modo que si yo lo tengo que correr, me den los mismos resultados que pues ustedes obtuvieron. ¿Sí me voy a entender? Pau, pues creo que el script como tal no se guardó, sino que lo que alcancé a guardar era como el punto R history, que tiene como todos los datos que se estuvieron corriendo. Pues chiquillos, ese es un primer problema porque si nos llegasen a pedir lo que estamos haciendo, pues no tendríamos cómo demostrarles que, o sea, sí me hago entender cómo corrieron lo que corrieron y de dónde estuvieron los Yo no tengo el pi cuadrado, pero yo tengo esta resultados. revisión nomás. Pero yo tengo el script guardado y lo tengo aquí abierto. Podríamos revisar todo eso. Ok, Entonces yo también estoy igual compartiendo. lo primero si quieres José, abre la base de datos. Ya voy, ya voy. Esta es la base de datos. Pues ese es el RedCap, sí. Y me imagino que ustedes tuvieron que filtrar y descargar todo eso. Sí. Ese filtrado fue Pero el que ustedes, te compartí, que está acá. ustedes lo hicieron. ¿Diana está conectada? Yo estoy aquí, es que parezco Santiago, por eso porque estoy en Google. Fue la Dianita. Una pregunta. ¿Ustedes les compartieron la base de datos a ellos? ¿Ya descargada de RedCap o ellos hicieron todo y todo el proceso? No, José hizo el proceso desde bajar, hacer el filtro y bajar los Desde Los resultados RedCap. datos. desde RedCap. Ujú. Sí, acá Ok. están los filtros para esa exportación. O sea, O acá sea, están sí. los criterios y lo que hice fue pues separarlos por municipios. O sea, Ujú. entonces estos datos de acá tienen pues las variables que yo le dije que incluyera, que son estas de aquí, y pues de todas las fechas y de todos esos municipios. Entonces, la base de datos como tal es esta. Es que sí, inicialmente entonces lo que definimos era pues los municipios que íbamos a tener en cuenta, que pues para que se delimitara Santander, obviamente.
Lo otro fue que miramos de las variables que íbamos a tener en cuenta, entonces revisamos las más representativas en el caso que se diferenciaran significativamente entre positivos y negativos. Y pues también enfocándolo, como ha dicho la profe, como a la parte que es de vivienda únicamente. Entonces, habíamos hablado con la profe de aproximadamente unas entre 5 o 8 más o menos variables así puntuales. Y entonces definimos las que están acá. Después miramos, bueno, hicimos a partir de ya esa base de datos grande, como el muestreo aleatorio, que ahorita José lo muestra, creo que lo tienes ahí, ¿cierto? Este es, Para dejar, creo que eran de una base de datos de 2.400 algo, dejar solo 1.000. Eran entre positivos y negativos, pero pues de manera aleatoria. Y ahí a partir de eso quedaron como 220 más o menos, algo así. no, ahí No, quedan los 1000 completos. no, digo entre de cuántos positivos y cuántos negativos, se me olvidó el número. Ah, ya te digo Eh, eso, pero perfil. De esos 1.196 positivos. O sea, bueno, positivos. Ahí quedaron 800 negativos y 196 positivos. ok. Y sí, bueno, al final dijimos que aleatorio para también poder tener como un cálculo, no exactamente prevalencia por municipios, pero sí como poder decir, sacar una proporción que de ese muestra aleatorio, un porcentaje fue de tal municipio, de tal municipio, y relacionar los municipios con las características eh, epidemiológicas. Digamos que el municipio se Ah, caracteriza por la parte de área rural y ese tipo de cosas, y así pues. pero, pero eso de la proporción por municipios no lo hice. No, igual eso lo dejamos para el final, pero lo más importante por ahora creo que es revisar lo de las variables y pues que Pau nos ayude también a mirar si le modificamos algo antes de avanzar. Es que, sí. ¿Y por qué decidieron hacer el muestreo aleatorio? Más que todo, espérame, Una pregunta, ¿tú alcanzaste a revisar el documento de Word que yo te envié? Antes de que ellos hicieran esto, no. ya lo habían hecho, pero luego entonces lo revisé y nosotros, yo bueno, sí había pensado lo de los casos y controles, pero luego hablando con José, no me acuerdo por qué fue que dijimos que mejor aleatorio, pero espérame, ya reviso, recuerdo. Vale, sí. Pero sí, sí lo pensé, así como tú me lo habías enviado. Creo que, o sea, lo decimos aleatorio por lo que íbamos a hacer o sea, en vez de casi controles, sino uno de cohorte. No me acuerdo el nombre de ese estudio, pero ¿Y por qué un estudio de corte? creo que es por lo que teníamos como los datos suficientes Pero, y como era retrospectivo. Dice, un estudio observacional analítico de corte transversal retrospectivo. Para ese tipo ¿Transversal? de... ¿Cómo? ¿Transversal? Sí, se dice transversal porque como es una única medición en el tiempo, no es como tal un seguimiento de los pacientes. O sea, es como si uno le toma una foto a la población de 2016 a 2022. Pero esto, bueno, lo de la base de datos, entonces, ¿qué recomiendas? O sea, porque digamos, discutimos lo del número de las variables, que eran muchas. Sí, en eso estoy de acuerdo. Sí, Hay que delimitarlas. entonces, digamos, por ejemplo, y estas columnas que especifican el material de las cosas, es mejor como eliminarlas. Pues es que
si tú revisas literatura, en realidad eso es determinante. En realidad esos obedecen muchas veces a los factores de riesgo y exposición de los pacientes, porque es que influye el tipo de construcción de la vivienda. Entonces, Sí. ahí es donde yo les decía que había que revisar ustedes cómo habían categorizado esas variables. Ah, ok. O sea, creo que yo he Porque hecho no lo es lo mismo. mismo la gente que tiene, o sea, la exposición no es la misma, y eso ya está demostrado para personas que vivan en viviendas que están construidas con, no sé, paredes de bareque, de material vegetal, que de cemento, ladrillo, hay una diferencia. Es que sí, ahí era lo que habíamos dicho, que dejarlo únicamente hacer un tipo de variable únicamente que determine si es un material como, como decirlo así, que pueda, ¿cómo es que se dice? Bueno, hacer la división entre vegetal y sintético, pero Sí, sin... Eso sí puede ser más bien. pero Y digamos, ahí es, es que en la base de datos, o sea, si ves aquí el Excel, digamos en paredes, esta columna de acá especifica el material de la pared, pero es que la columna anterior lo que hace es clasificar en uno, 2 y 3, o sea, siendo Ajá. uno vegetal, 2 sintético y 3 otros materiales. pero mira que ese otros materiales, Sí. ¿a qué corresponde? Ahí sí es el problema, o sea, digamos, ahí tocaría revisar quién tiene marcado 3 y qué suelen marcar esos, o sea, Es que, porque pues, sí, por eso les decía también lo de dejarlo, no específicamente como vegetal o sintético, porque hay otro tipo de material que no entra ni en vegetal ni en sintético, sino dejarlo, es que no me acuerdo la palabra que les dije, como vulnerable, inadecuado, creo que era, ¿cómo? como un material vulnerable y no vulnerable, algo así les había Ah, sí, comentado. Que pues resumen general, si el material es fácilmente, digamos, ¿cómo se dice, Pau? No sé la palabra es Pues exactamente. yo vulnerable, no lo pondría. No, pero como habitable para por los resumir, insectos. No. dejarlos, mm, A ver. Sí, porque no sé exactamente qué están incluyendo ahí en otros. Bueno, yo miré esto de la muestra que nosotros teníamos y por lo menos en paredes esto, la mayoría o algunos se especificaba que era como bareque. O sea, yo saqué como unas frecuencias así rapiditas sobre eso, sobre nuestra muestra, cogí las dos bases de datos y como que intenté sacar como cuáles eran esos tres, o sea, qué es lo que hice cuando dicen tres, porque pues Bueno, uno y dos, sí. O sea, acá en 3, por entonces lo que veo, estamos, dice, por ejemplo, tabla, cemento, adobe, ladrillo, O sea, yo saqué eso aparte, pintura, o sea, yo lo tabla. tengo en lo que yo hice estos días, yo cogí nuestra muestra, la nueva muestra, la que tú me mandaste, cogí los Sí. códigos de esos, pues sí, de nuestra muestra y busqué en la que está completa qué es lo que decían cuando ponían tres. Ok. entonces, lo primero es eso, sí, o sea, antes de avanzar con el avance, antes de avanzar con el análisis estadístico, perdón, lo primero que uno debe hacer es identificar las variables. Y por identificar las variables, pues hace parte clasificarlas, ¿no? Ustedes saben que hay variables cuantitativas, cualitativas, que además esas tienen otras subdivisiones. Entonces, por ejemplo, cuantitativas pueden ser continuas, pueden ser discretas, las cualitativas se saben que las pueden dividir en nominal, ordinal, de razón, intervalo, etcétera, etcétera. Hay que reconocer cada variable primero para poder determinar qué proceso estadístico se le va a aplicar a cada uno. Y además hay variables que se pueden categorizar. Entonces debemos identificar esas variables. Eso es lo primero que ustedes tendrían que haber hecho. ¿Lo hicieron? Yo tengo una clasificación, sí. Y también quería preguntar porque precisamente para lo que nosotros queremos hacer hay unas opciones para poder unirlas, porque por lo menos José esto hizo una opción y yo hice otra, pero entonces, pues no sé, o sea, precisamente tocaría mirar
de eso que podríamos utilizar y demás. Pero entonces, pues, no sé, sería... Digamos, o sea, yo hice lo que te comenté acá de que creé un índice de vivienda. O sea, agrupé las variables que correspondían a estrato y al material de paredes, techos, pisos y la presencia de grietas. Y creé un índice de vivienda pues bajo y no bajo, donde pues se mostró como tal esa asociación al ¿qué? Al diagnóstico. Sí, yo ¿Y ahorita, dónde está? Pero, o sea, ahí ya me estás mostrando resultados. Sí, Como dónde está el proceso de haber hecho todo eso. eh, que eso está en R. Pero no está porque no quedó guardado, entiendo, ¿verdad? Sí, yo sí tengo unas cositas, pero ya de Ese, lado. pues, la verdad ese es un primer problema porque ustedes saben que en ciencia todo hay que tener evidencia. Si no tenemos cómo revisar el código R, pues básicamente es como, bueno, pues de dónde pues sacas aquí los está el resultados. código de R, pero como te dije, es como el historial de todas Pero tú las... pones, pero tú pones eso en R y pruébalo a ver si lo puedes correr. Voy. Seguramente no. Pues es que creo que no, por lo que no están las librerías, no está el comando de las librerías acá. No, y no está, no, pues no tiene como, ¿cómo decirlo? Como los operadores ni nada de eso para poder correrlo. Aparte, el código ya empieza con valores de P. Ujú. Pues ahí dio las... Uy. Porque ahí estás en la consola. Sí. Ricardo, ¿y tú tienes eso? Sí, yo lo tengo aquí, o sea, yo tendría que mostrar pantalla porque esto, yo lo tengo guardado, o sea, tengo en R, tengo otro documento que sí que nos lo han mandado por el grupo, que quería que lo miráramos ahorita. Pero entonces antes, ¿cómo podríamos, digamos, corregir la base de datos? Pero dame un Sí, segundo que, por- bueno, que termine. Pau, ¿cómo podemos corregir primero esta base de datos? sí, lo que esa es la original. Sí, esta es la original de los 6 municipios, pero toca quitarle las fechas de Quitarle cuáles fechas. a las que van de, por ejemplo, del 2000 y todo eso, para dejar únicamente las de 2016 a esa parte de... Sí, o sea, de que hayan desde 2016 a 2022, a eso me refiero. ¿Quieres? Espérame, yo busco un archivo para mostrarles más o menos de qué estoy hablando. ¿A dónde van ahorita? Para la casa. Yo tengo que buscar en un lado, no sé dónde. No, me toca aguantar, no, pero entonces me toca buscar una visita o al menos un piso donde vemos. Ah, eso, fácil, pero es que no vaya al internet. Bueno, Entonces, bueno, lo primero es que tú me estás diciendo que esa es la base original. La base Sí. original, uno nunca la toca, o sea, nunca la modifica porque pues es como su base madre. Entonces, tú en una
En una Incluso nueva puede ser hoja dentro del mismo de, Excel. en una nueva hoja de Excel. Sí, Ok. exacto, sí, puede ser. Y ahí sí ya empiezas a manipular la base, digamos. Entonces empieza un proceso que uno llama curación de los datos. Y Sí. ahí entonces empiezas a hacer ese proceso que tú me dijiste, no, es que yo voy a excluir los datos que se encuentren dentro de X a Y periodo de tiempo. Sí. Todo. Ya, ya. Listo. Pero, y acerca de las variables, o sea, que es como lo más complicado de ver ahorita mismo, Dime. que lo más, o sea, acerca de las variables, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, listo. Ahora ya, pues tú vas a decidir, ahora viene eso, ¿no? Decidir qué variables vas a tener en cuenta o no. Sí, Entonces, yo le había presentado un Word a Dianita, donde yo les ponía, las dividía en dos cosas, ¿no? Las variables epidemiológicas, pues ustedes podrían estudiar ahí los factores de riesgo y exposición, y las variables sociodemográficas, que son importantes porque ustedes también tienen que caracterizar la población. O sea, eso no son factores de riesgo directos, pero sí pueden actuar como determinantes sociales. Entonces, eso les va a servir para, como les acabo de decir, describir la población y ajustar el análisis. Entonces, dentro de esas variables sociodemográficas, que son las primeras que por lo general uno tiene en cuenta, está pues el código del proyecto, pues porque va a ser el que les va a permitir identificar a cada paciente, la edad, el municipio, y aquí hay dos cosas, ¿no? Hay que distinguir entre el municipio que ellos ponen ahí y el municipio de procedencia. sí, Entonces, creo que ustedes descargaron igual ambas. En este caso, pues también es importante el área de residencia, ¿no? Si viven en una zona urbana o viven en una zona rural. El género. Eh, si ustedes también quisieran incluir, pues pueden poner nivel de escolaridad, ocupación y el estrato socioeconómico. sí. Y esas serían las variables sociodemográficas. Entonces, de ahí, por ejemplo, empieza uno a pensar, bueno, ¿cuáles son las variables más importantes? Pues en este caso, la edad, el área de residencia, pues porque no es lo mismo un paciente. O sea, si estamos estudiando los factores de la vivienda, pues eso va a ser determinante, ¿no? Porque no va a ser normal encontrar en una zona urbana, pues una casa construida en pareja. Sí, Género, hay diferencias estudiadas entre los hombres y las mujeres con enfermedad de Chagas. Los hombres tienen mejor pronóstico. Y por ejemplo, en este caso también se ha encontrado eh, que los hombres, que las mujeres tienen más exposición al ser amas de casa, ¿sí? Entonces, al estar siempre en el hogar, usar cocinas de leña, por lo general, y eso es algo cultural, pues las mujeres duermen del lado de la pared, entonces eso también muchas veces las hace más susceptibles. Entonces, digamos, lo de dormir lo de dormir junto a la pared vendría a ser sociodemográfico, ¿no? no, 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 no. Ok, No, son, sino que es por redacción, todo eso. exacto, o sea, porque ahí es donde ustedes van a empezar a asociar las variables sociodemográficas con con las otras variables, ¿sí? Con las variables epidemiológicas. Sí, entonces, o Entonces, sea, digamos, ahí ves mi pantalla, ¿no? sí, Entonces, estas serían las sociodemográficas, ¿verdad? sí. Ok, y digamos, en cuanto a allá las epidemiológicas, entonces si hablamos de, por ejemplo, Entonces, yo lo había dividido o lo había subdividido, sí. Están, dentro de las variables epidemiológicas están las condiciones de vivienda, sí, el peridomicilio y el entorno. Luego están los hábitos domiciliarios,
las condiciones físicas del hogar, hay factores zoonóticos, están los antecedentes epidemiológicos. ¿Esos antecedentes cuáles son? Entonces, dentro de las condiciones de vivienda, que es lo que yo veo que ustedes se quieren enfocar, entonces está el tipo de construcción de la vivienda, el tipo de pared, el tipo de techo, el tipo de piso. Sí. La de Y las grietas. si presenta grietas, con qué material que cubre las grietas y demás. Entonces, esas variables determinan, digamos, qué tan fácil es esa vivienda de ser colonizable o no por los criadores. En el caso, entonces, por ejemplo, en condiciones de vivienda, ustedes pueden escoger, pueden empezar a delimitar las variables que podrían ser el tipo de construcción de la vivienda, paredes, techos y pisos. Sí. Sí, por poner un ejemplo. Luego, entonces, en el peridomicilio y el entorno, creo que hay una variable en la encuesta que se llama así tal cual, el peridomicilio Y otra de cuevas de animales. Exactamente. Entonces, en ese caso, pues sería, digamos, importante incluir esa variable porque nos va a permitir estudiar si ese es un factor que está relacionado con la presencia del vector en términos de su ciclo de vida, ¿sí? Sí. Esas son las cositas que más o menos ustedes tienen que empezar a pensar cuando quieran escoger las variables en general, ¿no? Que quieran incluir al hacer un estudio. Bueno, pero ¿por qué lo incluyo? Como cuál, piensen siempre en cuál podría ser como el resultado de incluir esa variable, cómo se podría asociar y demás. Sí. ¿Qué otras variables habían puesto? Bueno, de lo que les he dicho, ¿ya lo habían incluido? Esto, pues por separado, más que todo las de la vivienda, o sea, como construcción y grietas, pero digamos ahí estoy viendo que tienes, por ejemplo, lo de si remueve afiches. Ay, se cortó y no te escuché. Que estoy viendo que ¿Hola? en el Word que le mandaste a Diana está, digamos, lo de que si remueve afiches, lo de que si usa insecticida, Uh-huh. digamos, también lo de iluminación y ventilación no lo habíamos tenido en cuenta. O sea, tampoco de factores zoonóticos. Pues, o sea, no, yo le envié de manera general, pues leyendo todas las variables que estaban incluidas ahí en la encuesta, pero lo que les digo, o sea, pues en términos del tiempo y demás, pues es apropiado delimitar las variables que vamos a incluir. O sea, dejarlo, por ejemplo, con todas las sociodemográficas y en las epidemiológicas, de pronto dejarlo como condiciones de vivienda y hábitos domiciliarios, que es como lo que más hayamos ya estudiado. Sí, puede ser. Pues sí, como los de las epidemiológicas que teníamos, sí eran básicamente de esas principales, porque pues también era lo que habíamos hablado con la profe, sería agregar lo de las sociodemográficas. Pues la bueno, no, mentira, sí. No voy a decir cosas que no están porque ni siquiera la descargué con la data. No descargaron ninguna variable sociodemográfica. No, pues solamente la del área de residencia y ya. El estrato y Pero igual eso se puede Sí, hacer. porque por ahí, pero yo vi por ahí que habían puesto estrato. ¿Qué otra cosa? Sí. estrato, municipio y la otra. Entonces dejamos, por ejemplo, datos de edad, municipio de procedencia, voy a esperar así para tenerlo. Pues yo por eso les preguntaba, ¿saben cuál es la distinción entre municipio y municipio de procedencia? O sea, El municipio de procedencia es de donde proviene como tal la persona, ¿no? Y ¿dónde nació? sí, y el municipio normal es donde como tal está siendo tomada la muestra. Entonces, digamos, en ese caso, Bueno, ¿y cuál consideran ustedes que es más importante tener en cuenta? el datos municipio. O O sea, sea, ¿dónde se está tomando? Sí,
Ujú. De acuerdo. Pues, ok. Sí, se lo habíamos dejado al municipio. Esto, ¿qué otra variable habíamos dicho para hábitos domiciliarios? O sea, por ejemplo, ahí podemos incluir a lo del insecticida, ¿no? Mm, Creo que eso al final no lo habíamos dejado, pero pues no sé si... No, lo quitamos. no sé. Entonces, si ustedes clasifican de pronto de esa manera como se las planteé las variables, ¿cuáles quedan? Ya te digo. O sea, si lo clasificamos de esa manera, pues quedan entonces edad, municipio de la toma, área de residencia, género, estrato, queda también esto, material de las paredes, techos, pisos, grietas, material con el que recubre las grietas, peridomicilio, si lo habíamos incluido, ¿no? Sí. Sí, Ujú. aquí no. Bueno, pero o sea, bueno, peridomicilio, insecticidas, la frecuencia con la que remueve afiches y todo lo que es de almacenamiento, cajas, material vegetal, artefactos antiguos, construcción, periódico y lo de que si duerme junto a la pared y las cuevas de animales. Esto, digamos, acá hay unas preguntas que dice, por ejemplo, ¿conoce al pito? ¿Lo ha picado? Eso es como mejor Eso es de quitarlo. conocimiento, sí, eso es de conocimiento y exposición al vector. Sí, digamos, también había otro de viajes rurales. Ujú. Lo podríamos quitar o mejor dejarlo. Porque cuando Mm, hablamos de hábitos domiciliarios, no hablamos como tal hábitos de la persona, o sea, si viaja o no viaja. exactamente, estoy Ujú. de acuerdo. Entonces, quitar mejor lo de viajes. José, una Entonces, preguntita. El Excel inicial que habíamos hecho, que sí tenía la base completa, pero una copia donde habíamos dejado las variables de vivienda, eso ya no. es que, o sea, con lo que dijo Pau, los datos que yo filtré no tenían muchas cosas. Por ejemplo, no Sí. tenían lo de la edad, tampoco lo del género. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es crear otro reporte de RedCap, o sea, editar este. Ah, no, sí. Sí, eso ahorita, pero digamos el Excel que ahorita estaban mostrando, ese también es otro diferente, ¿no? Ah, no, ese es sí, es otro diferente. Ok. Ahí ellos creo que codificaron todas las variables que habían Sí, es que habíamos dejado creado. ya solamente como 6 variables, todas estaban codificadas, habíamos eliminado las que eran de como Que especificadas. especifican. Ujú. Sí, ese es el otro dilema. ¿Por qué? Esto, ¿por qué? Porque, pero ya, porque resulta que, o sea, lo que yo te comentaba como al inicio, de que, digamos, muchas de esas variables tienen muchas categorías, Sí, sí. pero como que en esa columna se especifica el material, pero en la columna anterior ya nos dice como la clasificación de ese material, o sea, si es vegetal o sintético. Ujú. Entonces, ahí cómo podríamos, o sea, agruparlo, porque digamos, por ejemplo, nos dices que como en condiciones de vivienda podemos incluir como Mira, una lo que yo haría es que eso sí tendrían que, pues no sé si encuentran alguna manera de revisarlo, seguro la hay, de dividirlo en dos categorías solamente, ¿sí? En materiales vegetales, y ahí van a incluir materiales orgánicos y de construcción, y en materiales sintéticos. Entonces, en materiales vegetales van a incluir bambú, madera, paja, tabla. bareque, mm, hormigón, etcétera, Pero, etcétera. ok, Y en materiales sintéticos, entonces van a incluir todos los materiales que estén hechos de polietileno, PVC, policarbonato, incluso eh, creo que les llaman geotextiles. sí, pero digamos, eso es únicamente para los que respondieron en tres, ¿no? O sea, que tienen otros. En otros que está. En otros, es que eso es lo chistoso, o sea, en otros están
perfectamente lo que respondieron los que sí cumplieron otras categorías. Entonces, a eso es a lo que yo les hago referencia cuando yo les digo, primero hay que revisar la base de datos y curarla. Sí, arreglar esas cositas y demás. Sí. Que es mejor identificarlas al inicio uno y no ya cuando haya terminado todo o haya corrido el análisis y uno diga, pero esto, ¿por qué dio así? Sí. Pero entonces, digamos, veo que incluso de otros hay muy poquitas respuestas. Exacto, entonces por eso es incluir ya variables que pueden ser luego confusoras. ¿Y la diferencia cuál es? No se sabe. Pero entonces, ¿no sería mejor eliminarlas? O sea, eliminar la... Exacto, sí. O sea, deja solo dos variables, deja materiales vegetales y deja materiales sintéticos. Ahora, y no... hagan un... A ver, ¿qué? yo les muestro. Laura. ¿Puedo compartir pantalla un segundito? Sí, claro. Y les muestro varias cositas. Me avisan cuando estén viendo. ¿Ahí ya ven? No. No. Me avisan. Porque aquí se supone que ya estoy compartiendo. Tampoco. Espera. Ya, ahora sí, ya aparece. Ok. Entonces, esto también es importante que lo hagan y es como lo llaman eso así, un diccionario de códigos, un libro de códigos, como ustedes lo quieran poner, para que cuando ya codifiquen todo, pues, fue lo que me pasó, José, ¿te acuerdas que te dije no sé qué es 0, no sé qué es 1, qué es 1, Sí. 2, 3, no sé? Entonces, para que ustedes, de acuerdo a cada variable, identifiquen. Entonces, por ejemplo, municipio de residencia, aquí lo identifican como 1, 2, 3, 4, y yo ya sé que 1 es Chima, 2 San Vicente, 3 Capitanejo, 4 Mogotes. ¿Sí? Eso lo pueden hacer ahí mismo en el Excel, pero es como algo importante en trazabilidad para que todos pues manejemos el mismo lenguaje. Yo... Espérenme a ver si acá les puedo mostrar. En el mismo Excel, ¿cómo se hace eso? No, ese es como un listado. Creo que no era lo que Ricardo había anotado precisamente. Sí, pero es que yo sí. para no confundirme con lo que había hecho José, yo lo hice en un Excel aparte, pero entonces sí, tocaría ahorita mirarlo. Pero sí, no pasa nada, tranqui. Pero entonces, por ejemplo, la etiqueta. Exacto, mira, y uno siempre deja las bases que descargas originales aparte, porque al final uno siempre termina por una u otra razón teniendo que volver a ellas. Aquí, por ejemplo, yo ya la había curado, es decir, para que se den más o menos como idea de lo que les estoy hablando. Aquí, por ejemplo, yo solamente quería hacer el análisis de pacientes de Capitanejo y aquí yo ya saqué como todas las variables y finalmente acá las delimité. Entonces, bueno, claro que aquí yo no sé como números como 1 y 2, pero por ejemplo, si yo quisiera cambiar el lugar de hombre y mujer, pues puedo poner como 1, bueno, en realidad no se pone 1 y 2, se pone 0 y 1, entonces 0 hombre, 1 mujer. ¿Y se acabó? Ya casi. Ok. Esto pueden volver yo me quedé hablando sola. Entonces, para que las variables que vayan a codificar también las codifiquen siempre así, como 0 y 1. Por supuesto hay excepciones, ¿no? Pues el estrato socioeconómico irá de 1 a 6. Pero el resto que tengan variables dicotómicas, 0 y 1. Ok. ¿Qué otra cosa les iba a mostrar? Y, por ejemplo, mira, aquí está el código en R. Entonces, siempre que hagan el código, también utilicen el número, pues iban, porque tengo entendido que van a utilizar R. Entonces, hagan la descripción con numeral de lo que ustedes están haciendo, por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, acá yo primero tengo que instalar y cargar los paquetes. Acá tengo que cargar los datos. Entonces, por ejemplo, en esta base, yo usé una base de Chagas,
pero no es la misma, por supuesto. Entonces hay que, por ejemplo, identificar los valores ausentes para que luego eso no nos haga ruido en los datos, marcarlos, hay que hacer una limpieza de los datos, eso es lo primero que uno hace con las bases de datos. Luego, que era lo que yo les decía, ustedes tienen que identificar la naturaleza de cada una de esas variables. Entonces, antes de que hagan el análisis, si quieren me muestran y lo revisamos juntos, como bueno, esta variable es cualitativa, cuantitativa y demás, porque lo que les digo, el tratamiento estadístico varía dependiendo de la naturaleza de cada variable, entonces no es lo mismo, no se le hace el mismo análisis a una variable cualitativa que a una cuantitativa. Entonces, a las cualitativas, ¿ustedes qué análisis estadístico les harían? Por ejemplo, la mayoría de variables sociodemográficas. Chi cuadrado. Pues, pues no, no mentiras. No se le puede hacer frecuencia por ser cualitativas. Exactamente, entonces a las variables cualitativas uno siempre les hace una estadística descriptiva que básicamente se agrupa en sacar frecuencias y porcentajes. Sí, porque a eso tú no le puedes aplicar matemáticas de media y moda. Pues no, no, porque la es cuantitativa. Entonces, ¿ves? El tratamiento es distinto. Y a las cuantitativas, pues dependerá si son continuos o son discretas, pues el tratamiento es Pues todavía otro. al parecer, pues de cuantitativas realmente solo tenemos la de la edad. ¿No hay más? No, porque el resto son de municipio, área de residencia, género, material de paredes, de piso y todo eso. Por ejemplo, también lo de qué hábitos, de que si usa o no usa insecticidas, de que cada cuánto remueve afiches. Entonces, todo eso son cualitativas. E incluso el diagnóstico es positivo o negativo. Ok, pero entonces en las cualitativas ustedes también tienen que determinar, ¿son nominales o son ordinales? Depende. Exacto. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Y después que tengan, entonces acá les muestro, después que tengan esos pasos, bueno, tablas de frecuencia y gráficos por variable. En este caso, el estrato socioeconómico. Aquí hicimos el análisis de sexo. Acá, bueno, nosotros hicimos un análisis de semanas epidemiológicas, pero eso sí era cuantitativo, la edad también era cuantitativa. Pero acá viene, lo primero. Cuando uno maneja variables cuantitativas, la respuesta que me acabas de dar es perfecta. ¿Cómo que le hago? No, chi cuadrado. No sé. Yo realmente no puedo decir que a una variable le puedo aplicar X o Y prueba si yo no sé cómo se distribuyen los datos. Entonces, lo primero que uno siempre hace es evaluar supuestos. Y uno de esos supuestos es la normalidad. Hay más, independencia, normalidad, pero bueno, esos son los más importantes y los que uno siempre tiene en cuenta. Y una vez que uno sí evalúe si los datos se distribuyen normal o no, uno puede determinar qué prueba estadística puede aplicar. Entonces ahí es donde entran las pruebas que son paramétricas o no paramétricas. Y ahí, dependiendo de con cuántas variables yo esté trabajando, si 2 muestras independientes, relacionadas, una muestra con 2 momentos, 3 o más muestras, sí, ahí ya uno luego entonces entra a determinar si le tiene que aplicar un chi cuadrado, una T de Student o una correlación, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces, por eso yo les decía que como que era un proceso, yo les estoy compartiendo. Sí. Como que era un proceso que va como pasito a pasito para que luego al final todo quede ok. Bueno, pero ahí ya les mostré. Entonces, ¿ves? Esto es lo que al final, o sea, con lo que al final tú puedes tener, de modo que si yo lo quiero correr, tú lo quieres correr, todo el mundo lo quiere correr, llegue al mismo resultado que al final uno publica. No quiere decir que lo que hayan hecho esté mal. Solo que hay que revisar esas cosillas.
esto, ¿nos podrías, por favor, como entonces ayudarnos a esa curación de los datos? Ujú, Sí, ¿no? O sea, pero es que no sé, o sea, podrías, digamos, en la tarde o otro día reunirnos, o sea, digamos el lunes reunirnos presencial y como tal hacer la curación de los datos. sí, sí, sí. Igual Sí, vayan revisando y también, que era lo que yo les decía, o sea, vayan leyendo en los artículos, no necesariamente tienen que ser de Chagas, sino cómo presentan los datos, qué pruebas han aplicado, los gráficos que usan, sí, para darnos una idea de también cómo hay que empezar a construir el texto que hay que enviar, porque hay que ir revisando eso. Y los chicos que pues no sé cómo se hayan dividido, pero que de pronto no estén trabajando directamente con las bases de datos, pues podrían encargarse de eso. Y lo mismo, yo creo que también ya se puede ir redactando un poco el escrito porque son 8 páginas, ¿no? sí, Entonces, por ejemplo, ir haciendo el planteamiento del problema. Hoy lo ideal sería que dejaran delimitadas, pero creo que pues ya están las variables con las que se va a trabajar y ya con base en eso, los otros chicos pueden revisar en literatura, pues cómo se podría reportar, ir escribiendo el planteamiento del problema, ir, ir adelantando esa parte también. Sí, la idea es que dimos para el grupo en análisis y 2 personas para ir adelantando escrito de una vez. ¿Y han adelantado algo al escrito? Hola, no, no, la verdad, es que estamos terminamos parciales el lunes y ya tenemos a definir esto. Pero Juan, pues, casi no te escucho, no sé si puedes acercarte un poquito más al micrófono o vas manejando. ¿no se me escucha? Ahora sí. Sí, como les decía, pues no, la verdad no hemos avanzado mucho en el script. O sea, máximo hemos como revisado cositas, pero no hemos avanzado como tal. Ya el Ok, lunes de full nos dedicamos a esto. listo, listo. Dianita, ahora sí me estabas explicando también otra cosita. No, era para comentarte eso, que habíamos dividido así, análisis, escrito y una persona que se iba a encargar principalmente como el diseño del póster y eso. Ah, bueno, perfecto. Ujú. No sé si, creo que Ricardo nos iba a mostrar de todas sí. maneras sus avances. Poquito. Bueno, paréntesis, yo creo que antes también tocaría ir mirando los formatos que hay que llenar, porque todos tenemos que estar, o por lo menos los que estemos involucrados, tenemos que registrarnos en la página de Red Colchi. Ayer era la reunión de eso, de cómo presentarlo, como ahorita pues la web va a ser la sede como tal. Y esto también toca ir mirando algo de una inscripción y toca hacer eso porque toca, digamos, hacer la inscripción, luego la profe, que es la directora como el semillero, tiene que hacer llenar unas cosas de la página y luego mandar esa información a un correo y ahí como que nos habilitan, algo así más o menos entendí. Y eso es importante porque el 28 se cierra el sistema y pues ya después de eso pues ya no se puede subir nada. Y luego de eso también toca mirar algo de la inscripción porque los que participemos van a haber 2 ponentes. Eso se va a hacer en la sede de Florida Blanca y ayer estaban diciendo porque la UIS como que, o sea, hay como que pagar algo. Entonces yo entendí que la UIS va a cubrir porque es que muchísima gente se está presentando, o eso es lo que dijeron ayer, entonces no alcanza el fondo para cubrir como la inscripción de todos. Entonces digamos que somos 6 personas, entonces serían elegir quiénes van a ser los ponentes y los ponentes pues van, pero creo que a todos nos certifican como ponentes. Sí, eso es lo que dijeron ayer. Supuestamente que nosotros seríamos asistentes. Entonces digamos, yo no voy a estar para la fecha de como tal la presentación. Y es más, luego mando la información. Hay una chica
que estaba ayer, que dijo que nos puede ayudar con la preparación como tal de la presentación, porque allá va a ser con jurados. Entonces, a nosotros con el registro en la plataforma nos van a dar un código como del proyecto, y ese código nos van a decir, listo, van al salón 3 a las 8 y allá es donde presentan el póster. Y entonces uno va, presenta y hay jurados y todo, y es como el departamental. Ayer dijeron que a partir de ello nos dan un puntaje y si el puntaje es bueno, digamos después de 90 puntos, como que pasábamos al nacional, que el nacional es en octubre. Entonces toca mirar lo de los formatos porque es algo como que yo entendí ayer que es enredado y además de que para esta cosa se presentan incluso como proyectos de colegios y cosas así. Entonces toca ir mirando eso también para que no nos coja el tiempo, porque yo como que a mí me dio la impresión de que es como medio enredado. Entonces toca también prestarle atención porque no es solo como hacer el documento, sino también hay que hacer otras cositas varias. Ah, entonces toca mirar, yo creo que el lunes hablar con la profe para que ella nos ayude y eso. Y por ahora ir registrándonos en la página. Es como el primer paso, porque por lo menos yo no estoy registrado. Entonces toca mirar eso. Y, bueno, voy a compartir pantalla. No, el, la, el aviso parroquial. Sí, Eh, gracias, sí, no, no sí, sabía eso. no, y es que esto, no, es que es enredado. Y es más, ayer en la reunión, lo que pasa es que yo fui presencial y la virtual se cerró y los que no estaban en la presencial no se enteraron. La UIS también tiene fechas para la presentación de, digamos, de esas personas a quienes se les va a dar los fondos para la inscripción y ellos no habían, o sea, hay una confusión porque el documento PDF dice 28 de abril, pero la UIS estaba diciendo ayer que 11 de mayo. Entonces, ellos como que no sabían, o sea, los que hicieron la presentación, que están encargados de la WIC, no sabían que se encierraba desde el 28. Pero entonces están preguntando a ver, y pues toca mandar un correo también para que nos aclaren eso. Ah, Y bueno, ya, si hay más tiempo, mejor. Ah, sí, sí, toca según, esperar. según lo que dijeron, Ujú. es que ahí enviaron un mensaje, Ajá, que ah, el registro en la plataforma como tal es hasta el 11 de mayo, pero la fecha en la que ellos tienen como límite para solicitar la factura de los que van a ir a ujú. presentar y eso es el 28 de abril. Ah, ok. Entonces, antes del 28 de abril tienen que los de la VIE saber quiénes son los que van a asistir y a quiénes tienen que financiar en el pago y eso. Ah, ok, perfecto. Ah, bueno, menos mal. Entonces tenemos como una semana, 2 semanitas más. Ujú. Igual dijeron ahí que el lunes enviaban otro correo ya Ah, aclarando ok. las cosas. Ah, Entonces bueno, yo les comparto cualquier cosa. ay, listo, listo, muchas gracias. Sí, porque eso por lo menos nos ayudaría, por lo menos para no estar corriendo y pues hacer las cosas bien. Ujú. Bueno, yo miré primero, ahí sí se ve la pantalla, ¿verdad? Toda la pantalla. Sí. Ok. Yo miré primero la base de José y entonces yo para no repetir lo mismo que él hizo, entonces él tomó como para la regresión y eso, estos valores de acá. Y, sí, mentira. Estos valores de acá y hizo un índice de vivienda para unir algunas de las variables. Y él como que puso unos parámetros, eso sí medio no lo entendí, pero entonces sí me quedó claro cómo es más o menos lo había hecho para no hacer lo mismo. Entonces lo que yo hice primero fue eso, mirar lo de las variables y lo que yo leí, lo que yo entendí es de que nosotros, por lo menos la base que yo tengo, porque esa fue la que usé para poder hacer las cuentas y todo. Entonces yo cogí esta base de datos y usando estos datos fue lo que hice en R y eso, pero pues supongo que como el código está, si está bien el código, sería solo cambiar el archivo y ya ahí pues se generaría pues las mismas cuentas, o sea, las cuentas, pero bueno, no sé si me hice entender. Entonces sí. Joder, madre, creo que se va a cerrar la reunión.
Creo que falta Dianita. Sí, ella estaba escribiendo algo por el grupo, creo, pero no mandó nada. O sea, no sé. Esperemos. Pau, estoy tratando de corregir la base de datos. Entonces, al final vamos a dejar entonces, o sea, sociodemográficas, entra el peridomicilio, ¿verdad? O En eso entra, sociodemográficas, no. eso entra en epidemiología, ¿no? Sí, Ok, pero es que en epidemiología lo estamos dividiendo en condiciones de vivienda y hábitos domiciliarios. Pero perfecto. En el Word que tienes, por aparte aparecía el peridomicilio, o sea, no aparecía como en ninguno de esos dos. No puedes ponerlo en condiciones de vivienda, no pasa nada. Sí, ok, listo, dale. Igual, eso es como para que tengan como la división al momento de estructurarlo y de escribir. Pues porque en el análisis no vamos a hacer todo en uno, ¿no? ¿Cómo así? Ricardo, Eh, o sea, sí, tú no vas a analizar una sola variable que se llama condiciones de vivienda y otra variable que se llama Hábitos domiciliarios. hábitos domiciliarios, no, tú vas a analizar independientemente el tipo de construcción, la pared, los techos, los pisos, el periodo de domicilio, etcétera, etcétera. Ok, o sea, digamos, no vamos a hacer lo que digamos que hicimos antes, que era agrupar esas variables. Es que yo no sé cómo los agrupar. Pues es que, o sea, pues es que como muchas tenían relación entre sí, pues las agrupamos porque creo que eso generaba como tal ruido, pero creo que yo Pero no ¿cómo sé. las agruparon? O sea, digamos, en mi caso lo del índice de vivienda, yo dije que digamos un índice de vivienda bajo sería como aquellos estrato uno con paredes, techos y pisos de material vegetal y que además tuvieran grietas. O sea, esos que cumplían esas condiciones entraban en índice de vivienda bajo. Los que no las cumplían entraban en pues, índice de vivienda no bajo. Mm, Ahí es donde va mi pregunta para los chicos que de pronto han leído, que creo que es Ángel y Juan. ¿Cómo reportan los artículos cuando se estudian cosas similares como estas? ¿Cómo los presentan los resultados? O bueno, si ustedes también ya lo han leído, José Ricardo. no, yo me centré fue como en... ay, ¿sí me escuchas? Ya, ok. Yo busqué fue como o sea, yo hice una regresión lineal con la base de datos que estaba mostrando. Ricardo, casi no te escucho. Ay, Dios mío. Perdón. Ya, es que necesito comprar audífonos. Ahora sí. Sí, pues no sé si esperemos a Diana o sigo mostrando. Creo que no se puede conectar. ¿No? Entonces, Ah, ok. no, me parece que no se puede Bueno, conectar. entonces voy a compartir pantalla y, Sí. y cualquier cosa luego pues le comentamos así como medio resumen. Le puedo mandar los ¿Mm? documentos, por ejemplo. Bueno, entonces lo primero fue eso, o sea, yo miré las variables que teníamos a partir de esto, entonces yo las dejé aquí y yo iba como mirando cómo podría hacer el estudio, porque, bueno, el estudio no, la regresión. Entonces yo lo que hice fue coger, o sea, todas yo encontré, no sé si estaré mal, pero yo encontré que todas son, las que están ahí, son nominales dicotómicas. Entonces, para la regresión, entonces yo dije, ok, nuestra variable dependiente va a ser diagnóstico y ya el resto las tomé como independientes. Eh, y esto, más o menos, esto es como una clasificación así como somera, como de más o menos qué es lo que
lo que cada una más o menos mediría. Eh, y bueno, aquí abajo está lo que hay que presentar y eso, pero pues eso para después. Yo igualmente tengo la grabación de la reunión de ayer, entonces normal. Bueno, y entonces yo miré y entonces José lo que hizo fue eso, como clasificarlas por eso, pero entonces yo dije, ok, listo, entonces hagamos lo mismo, pero no incluyamos estrato, porque eso lo discutimos con José y Felipe el lunes pasado, porque estrato me parece que, pese a que es estrato, digamos, 3 o 4, digamos, es como, yo lo relaciono con lo de la nevera, que yo tengo nevera y automáticamente ya soy estrato 3. Entonces, como que no sé, como que no me gustó mucho, entonces lo que yo hice fue dejarla aparte y lo que uní fue paredes, techos, pisos y grietas. Pero yo primero miré fue cómo es que se distribuían esos datos. Entonces, cogí los datos de esta base aleatoria, o sea, los códigos, y comparé en la base completa y miré cuáles eran los resultados de cuando tenía el número 3. Entonces, por lo menos para ese era Bareque, Madera, Tabla, y el otro era Sin, Eternit y demás. Entonces, esto es más o menos como se distribuye, pero en esta. Ya, pues ahorita, si vamos a cambiarla, entonces pues ya sería diferente, pero más o menos es como yo vi que funcionaba. Y yo lo uní como si fuera una suma. Entonces yo vi que por lo menos para este tipo de regresiones, ellos digamos con esto específicamente, hacen eso, o sea, se puede hacer, no, ahorita no me acuerdo cómo es que se llama, creo que es como variable dummy. Entonces, yo lo que hice fue sumarlas. Yo también iba a unir estas, pero al final no lo hice. Yo dije, yo creo que están bien. Y no sé pues cuántas variables vayamos a usar. Ah, bueno, sí, vamos por partes. Entonces yo busqué y más o menos esto para este tipo de regresiones dicen que hay que usar son como 10 variables dependiendo de los datos, con un índice que se calcula tomando la variable dependiente, que serían 196, y uno lo divide sobre la cantidad de variables, algo así. Y eso esto da un índice y se supone que cuando da más de 20 es muy bueno y cuando está más o menos en 10 es como lo mínimo. Entonces, con eso entonces dije, ok, listo, entonces voy a tomar estas 12 variables, porque si unía estas me quedaban como 6. Entonces dije, no, pues sí es ideal, pero pues no, la verdad no sé cómo hacerlo, entonces yo lo hice así con las 12. Entonces el índice de vivienda, en mi caso, es la suma. Entonces digamos, cuando es sintético u otro, esto, esto está aquí en R, pero es como que se suman. Entonces digamos, si utiliza material vegetal u otro, es uno. Si usa vegetal u otro, es uno. Y tiene grietas, es uno. Entonces, el máximo puntaje es si es, digamos, otro junto con, o sea, es vegetal o otro en cada una de las categorías. Entonces pueden dar valores de 0 a 4. Entonces, si digamos tiene las paredes sintéticas, los techos sintéticos, los pisos sintéticos y no tiene grietas, entonces sería 0. Mientras que si tiene lo mismo, sintético, sintético y tiene grietas, entonces ya sería 1. Y así sucesivamente para todos los datos. Pero entonces ya ahí lo que yo hice fue ya como importar la base de datos. Pero no, o sea, no lo hice en Excel, sino lo hice fue aquí en, en R. Y me dio entonces yo primero importé la base de datos, luego uní esas variables, que fue las únicas que yo uní, que es este índice variable de vivienda. El resto sí las dejé quieticas. Y ya pues el resto pues ya fue esto, como crear el modelo y demás. Y eso me dio unos resultados que están acá. Entonces me dio esto. eh, Tengo entendido que luego de eso hay que calcular, creo que fue el OR, pero ahorita no me acuerdo bien. Yo lo tengo escrito que fue lo que hice en orden, pero eso fue creo que ayer, creo que es acá. Sí. Primero hice lo del Ah, súper bien. modelo y demás, pero, pero los resultados sería como esto. Y luego pues ya los resultados pues tengo entendido que debe ser como que el límite está entre, o sea, que no tome uno, que el valor P sea menor a 0.5 y que el OR sea mayor a uno o menor a uno. Y lo que me dio fue esto, que estos cuatro eran los que eran como importantes. Y incluso me dio algo
algo, pues no sé si estará bien, pero dice que el estrato Espera, es espera, como ¿cómo así que estos 4 son los importantes? Te dieron estadísticamente significativos. eso, me dieron esto estadísticamente significativo, con el estrato siendo supuestamente un factor protector porque era menor a 1. Y ya, yo llegué hasta ahí. Ah, bueno, no mentiras. Yo esto luego me puse a hacer, a mirar cuáles gráficas son las que hacen. No lo tengo bien claro, pero más o menos encontré que para este tipo de regresiones utilizan algo que se llama como Forest Scramble, algo así, pero no la he hecho. O sea, lo que hice fue como utilicé esta función que es como para evaluar más o menos el modelo y me dio estas 4 gráficas que bueno, y esta que fue una que intenté hacer acá también, pero no, no es como ya es como Sí, de lo otro. mira, Y ahí las estás últimas, evaluando los supuestos, ujú, pero creo que después de que aplicaste las pruebas, o sea, eso debería ser sí, es como... como para evaluar el modelo. Porque ahí estás evaluando residuos. Déjame ver la otra. Eh, ¿La de la derecha o la izquierda? Esas. Ahí estás evaluando también residuos. Ah, ese es el gráfico de CuckooPlot. Ok. Sí, Ahí estás evaluando los supuestos. Sí, estás evaluando el modelo. Ok. ah, ok. Sí, y ya no, no, no tengo, eso fue lo que alcancé a hacer en estos, Puedes ampliar un poquitico más los datos, es que no alcanzo a ver los resultados. No, eh, en el cero. acá. Ah, esta, ah, ok. Sí, por favor. Mm, ujú. Bueno, bien. ¿Y dónde está la OR? ¿Es la columna D? El OR sí, esta. Y me imagino que lo de al lado son los intervalos de confianza del OR. Sí, esto es como esto es una tabla que hice, o sea, esta tabla creo que está en R, de hecho, sí, que es lo que me dio el modelo, es como los resultados del modelo, pero pues ya los copié y lo Sí, pegué ahí para te hacer está dando el OR, el límite inferior, el mm, límite superior al 95% de confiabilidad y el valor de P. Ok. ¿Y cuál dices que que actúa como factor protector? eh, el estrato, porque en internet yo encontré que el OR como que, eh, es que no sé, no entiendo bien aún, porque fue como a carrera, pero que cuando es mayor o cuando es 1, es que no es como, se me olvidó. Lo que Ah, pasa es que eso te iba a preguntar, o sea, cuando uno usa odds rate o razón de ujú, momios, como lo quieran interpretar, ujú, uno mide la fuerza que hay entre la asociación entre una exposición y un desenlace. mm, Sí, entonces el ejemplo clásico es entre eh, fumar como mi exposición y el desenlace, por ejemplo, el desarrollo de cáncer de pulmón. Ese siempre es el ejemplo como que se pone de referencia. ujú, Entonces, eh, usualmente, pues fumar es un factor que se asocia con un factor de riesgo que se asocia con el desarrollo de cáncer de pulmón. Entonces, digamos, si uno hiciera los cálculos, pues a uno debería darle 1R
mayor a 1. O sea, uno esperaría que cuando uno cruce los datos de los fumadores, pues ese ORD mayor a 1, porque fumar se asocia con el desarrollo de cáncer de pulmón. Entonces, en este caso, o sea, pero es que el estrato, ahí no entiendo cómo manejaste el estrato, porque como los estratos se dividen. Sí, la cosa es que yo Eso es lo que tengo, tocaría revisar, ¿sí? O sea, porque bueno, ahí ya tenemos datos, pero tocaría revisar cómo se pueden interpretar esos datos. yo, yo tengo una confusión ahí porque es que no me queda muy claro, digamos, cuando son regresiones logísticas, ¿Sí? cómo funcionan las variables que son, por lo menos el estrato no es una variable, ¿cómo es que se llama? Eh, Creo que no es nominal, sino es ordinal. Entonces ahí sí, yo cuando estaba haciendo la regresión no encontré bien, digamos, o no entendí bien cómo manejar esa variable. Yo al final esto lo tomé como que el modelo lo hacía, pero es raro. O sea, yo tenía miedo porque Bueno, no sé si pero tendría mucho efecto. tu variable dependiente en la regresión logística, ¿cuál fue? ¿Que fue Eh, cero positivo o cero negativo, me Diagnóstico, imagino? sí, esa, sí puede ser positivo o cero negativo. Ok. Porque la regresión logística, pues básicamente tú lo que quieres estudiar es la probabilidad eh, de algo. Entonces, en este caso, pues vas a asociar esas variables con la probabilidad de desarrollo, o sea, sí, de que el paciente presente o no la enfermedad, tenga o no tenga Chagas, dicho en palabras más coloquiales. Entiendo que es lo que querías hacer, ¿sí? Sí, como evaluar cada uno. Entonces, Para identificar, perdón, los factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de esa enfermedad. Si quieres, envíame estos, pues la ventaja es que, bueno, acá tú tienes el código de R como todo el proceso que hiciste. Si quieres, compárteme todos esos resultados y yo con más calma los reviso y te cuento qué pasa. ok, listo, perfecto. Y yo tengo una pregunta. Bueno, Dime. con relación a lo de la encuesta, no sé si nosotros pensamos eso, ¿no sería bueno incluir lo de las mascotas? Por lo que esto... Ricardo, otra vez casi no te escucho, perdóname. Ay, dame un momentico ya. ¿No sería bueno esto incluir lo de las mascotas en lo de la base de datos? Porque pues, digamos, el pito, creo que, o sea, vector. No, bueno, no sé cómo, bueno, sí, ¿Por los puede ser de que reservorios? sí, por los reservorios. Pues es que lo que les digo, o sea, en realidad, pues ahí, pues todas esas variables son importantes, ¿no? Pero en aras del tiempo, Ujú. yo le decía a José, podemos presentar como parte de unos resultados preliminares esto en el Red Call, ¿sí? Y de pronto ya con más tiempo y más calma, pues podemos después analizar el resto de variables y, no sé, presentarlo en el UFES, algo así. Sí, de hecho eso lo dijeron ayer, que como todo el mundo está corriendo ahorita porque queda poco tiempo, en la propuesta que se sube a la página, ayer entendí de que uno puede como adjuntar unos resultados preliminares y aquí a que sea el RESPOL si uno puede editarlo de manera de que uno tenga también un poco más de tiempo. Pero Ah, entonces súper bien. no sé hasta qué punto se pueda, digamos, cambiar las cosas. Entonces no sabría ahí si la verdad no sé. Pues enfoquémonos por ahora en las variables que ustedes ya habían delimitado, pues Ujú. igual están bien. So, Pau, hablando Señor. sobre eso de las variables, o sea, es que ya estoy otra vez haciendo la base de datos en crudo, pero Sí. contando las variables epidemiológicas son como unas 14. Ujú. Entonces, otra vez está como excediéndose ese límite de 10 variables. ¿Quién les dio ese límite? ¿La profe? No, pues, o sea, pues tenía entendido que, digamos, para la regresión, lo mejor es tenerlo entre 10 y 20. O sea, podríamos quedarnos con 14 variables. Y no se pueden hacer tipo importar los mismos datos, o sea, digamos en dos, o sea, un Excel con unas variables y el otro con las otras variables, pues son los mismos pacientes, ya sería como hacer un Excel grande uniendo los dos o algo así. Exacto. ¿Cómo así? O sea, yo me Pero, refería, o sea, yo me pero, refería a esto.
Tú estás contando ahí también las sociodemográficas. Sí. Sí, bueno, es que lo que yo te digo, o sea, las sociodemográficas acá en un principio las vamos a usar es para caracterizar la población. Ah, no, sí, pero yo me refiero a epidemiológicas, hay 14. Ah, güey madre. Precisamente porque, digamos, en epidemiológicas hemos dicho paredes, techos, pisos, grietas, peridomicilio y todo lo de guardar son otras 5 variables, ahí van 10. Luego dice, junto a la pared van 11, cuevas de animales son 12, e insecticidas son 13 variables y lo de los afiches son 14 variables. Entonces, por eso decía como de pronto, entonces, ¿cuál eliminamos para reducir ese número? Bueno, entonces, pero espérame un segundo. Ricardo, creo que me va a preguntar algo porque con Ricardo creo que ya casi vamos a terminar, ¿verdad? Sí, no, yo ya, esto fue todo lo que hice, entonces yo quedo es en mandarte las cositas. Y si era eso, digamos, si se podría incluirlo de las mascotas, y pues no sé, supongo que si es de exportar ahorita la nueva base de datos para hacerla grande, tocaría pues hacerlo una vez para a fines de luego no tener otra vez que exportar y además ya que se está haciendo eso, pues incluirlas de una vez si luego quisiéramos hacerlo. Si ya luego no lo usamos, pues es mejor como que sobre que falte. Y ya también quería preguntar si buscando y consultando un poquito, encontré que también, no sé si se pueda hacer como un análisis multinivel. Entonces, para mirar ¿Cómo qué? esto, un análisis multinivel, es como mirar cómo funcionan las variables, o yo tengo entendido eso, que es como mirar cómo funcionan las variables agrupadas o sea, cuando se agrupan. Entonces, digamos, la gente de este municipio, el siguiente nivel sería a partir de este estrato, como para algo Bueno, así, pero pero ahí, eso ahí, sería ahí como es lo que les digo. O sea, sí, exacto. ujú, Vamos con calma. sí, pero entonces sí, no sé si en este caso aplicaría o no, porque es que uno busca las pruebas y uno puede, hay muchísimas pruebas, entonces como que es como un poco, sí, no No, sé sí, cómo o sea, decirlo. a mí, Sí, bueno, me gustan que sean ambiciosos, pero sí, sí, vamos sí, sí, con sí. calma. No, claro, sí, igualmente ahorita sería como algo preliminar y luego pues se puede mirar si qué más se puede hacer al respecto, Exacto. pero, pero sí, entonces era como una pregunta, porque no sé qué es eso, pero entonces también era para saber si se puede o no. No sé Pues me imagino que hablas de un análisis multivariados. sí, algo así, pero la pena lo supe que existe, entonces no sé qué es muy bien aún. Pues sí, pues básicamente es lo que tú dices, o sea, es cuando uno quiere integrar todas las variables para ver cómo se comportan, ¿no? De manera, pues sí, o sea, tal cual como agrupándolas y no de manera individual. Y ya era como eso. Sí, ya tocaría como ir haciendo eso, lo de la curación de la base de datos y demás. Ah, bueno, y Listo. las gráficas, pero Entonces, entonces ahora, sería como los chicos que están leyendo y eso que nos digan un poquito también como para saber qué tocaría generar y demás. ah, entonces ahora sí, volvamos a ti. Pero entonces te queda pendiente, Ricardo, perdón, antes de que se me olvide, Sí. sí compartirme Ah, ok. tu link. Esto, Pau, pues digamos, o sea, como de las variables que te mencioné, ¿cuál podríamos eliminar? Comparte la base si quieres. Voy. Mira, o sea, con los filtros que le he hecho al RedCap, pues, o sea, separé en esta primera parte hasta el área de residencia, son las variables sociodemográficas. Ujú. Entonces, digamos, ahí en adelante, esto ya en el Excel, pues, curando los datos, pues yo pensaba que se eliminan entonces estas columnas de especificar. Pero sí tienes que descargarlas para cuando, o sea, tienes que, sí, se eliminan, pero tienes que descargarlas para luego verificar que eso corresponda. ¿Sí me va a Sí, entender? sí, sí. Listo. Esto, entonces, como te decía, o sea, hay paredes, techos, pisos,
presencia de grietas. Y digamos, ahí no estamos contando si las recubre, o sea, porque estaba viendo lo de la base de datos Ujú. y digamos, en las opciones de para cubrir la grieta se dividen en cuatro. En vegetal, en otro que es tres, en que no las cubre, y el dos que es sintético. Entonces ahí podríamos mantener como tal ese del material con la que recubre las grietas. Pero no sé si le quitar relevancia porque pues como tal lo importante es si la vivienda tiene grietas o no las tiene. Yo pienso que puedes quitar con qué material recubre las grietas. Ok. Y respecto a lo de a esta parte de acá, o sea, que eso sí se dejan, ¿no? O sea, lo de si se ha observado cuevas, si duerme junto a la pared, Ujú. lo de afiches. Lo de las fichas también lo bueno es que en la misma encuesta estaba la frecuencia, entonces ahí también está codificado. Ok. Pero entonces siguen habiendo como muchas, o sea, incluso si quitamos lo del material de las grietas. Eh, Digamos, ahí no se podría, ¿verdad?, agrupar paredes, techos y pisos. ¿Y cómo lo vas a agrupar? ¿Cómo lo agruparías? O sea, yo lo agruparía según los índices, porque si hacemos de que sean dicotómicas todas estas, o sea, teniendo en cuenta solo si es sintético y vegetal, entonces uno podría utilizar eso, o sea, vivienda en buen estado, vivienda en mal estado, por ejemplo. Es que eso es muy subjetivo, ¿sí? Sí, ese es el problema, pero es como una opción que veo para poder agrupar esas variables. Igual descárgalas todas, curemos la base y ya después eso con el análisis estadístico lo saca uno. Ok, digamos el lunes, ¿a qué horas podríamos reunirnos pues incluso, o sea, que no sea solo curar la base, sino como ya empezar a codificar las variables en R? Yo el lunes, yo el lunes podría como a Después, las 4 de la tarde. José, pues yo en el artículo que nosotros con Angeli revisamos, sí, es acá también en Colombia, pero se hizo en comunidades indígenas y ellos también hacían énfasis en lo del techo, pero entonces se limitaban simplemente a dejarlo en sintético y en, es que no me acuerdo el término que ellos utilizaban, pero o sea, que ya fue construido manualmente, pues. ok. Sí, o sea, el techo ya está como tal en esas dos, aquí están, en sintético y vegetal. De pronto, en ese artículo no mencionan algo de que otros aspectos de la vivienda los agrupan. No, no, el único aspecto de la vivienda que estaba revisando era, metían era lo del techo. Ok, Eso sí, y con eso les damos tiempo también a los chicos, a Juan y a Angeli, que nos ayuden a revisar en la literatura cómo están, cómo reportan eso, cómo se publica, y ahí ya también podemos ir más adelante de pronto descartando ok. otras Pero variables. entonces, así como, o sea, como los nombres de las columnas, ¿sí ya te parecen que es Sí, descargar esta? sí. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, el lunes a las 4 y ¿de 4 a qué horas? Pues no sé, ustedes pueden, pues el lunes creo que tenemos semillero, ¿no? Normalmente los semilleros empiezan como hasta las 6. Sí, Yo creo que tengo clase, pero entonces no sé si salgan. pues de pronto si yo salgo temprano de clase alcanzo a llegar por ahí a las 4:30. ¿Tienen clase? ¿Sería en facultad? Sí, obvio, ¿no? Sí. Esto, o porque es que, ¿qué otro horario tienen ustedes? Es que yo tengo, No, yo no sí, tengo horario. Pues no sé, y nosotros habíamos hablado con nosotros para mostrarle unas cositas a la profe, una profe de PM acá, a ver si ella Sí, también nos podría también, por un lado también como recordar cositas, porque por lo menos yo quería aprovechar para eso,
No le escucho nada, Ricardo. Ay, yo, otra vez, ahora sí. Ahora sí. Ok. Pues nosotros con José habíamos dicho, habíamos mirado a ver si nos podemos encontrar ese lunes con la profe de primero también para que nos guiara un poquito. Pero entonces no sé, al final, José, qué será lo mejor. Pues yo creo que nosotros Pues es podemos ver que, con Pau mejor a las 5 de la tarde y con la profe de primero vernos cuando ya tengamos la Me sí, base de parece datos y mejor. así. sí, la verdad, esto, Pau, ay, yo sé de Dime. esto. Esto sí alcanzaste a revisar los resultados que te mandé. Unos poquitos. Me toca también sentarme como con más calmita. Ok, o sea, lo decía Pero como para ver si conservamos, digamos, la forma de mostrar esto, los datos del análisis descriptivo. O sea, si digamos si esas tablas sí son adecuadas. sí, Es- voy a revisarlas con calma, no te preocupes. ok, Pero sí, o sea, digamos, ahí el problema, siento yo, es que no tenemos tu código sí, que voló. puntual. O sea, está el historial de todo, de todos los códigos, pero ujú. Si quieres esto, José, yo tengo unos videos de cómo es que se descarga RStudio y también como más o menos cómo funciona la aplicación para que Ok, también te guíes. sí, Son por favor, unos, ¿los Sí, podrías pasar? mejor. es que Ujú. lo que pasa es que tú buscas R y te manda dos Y, cosas. R, que es y- el 4 punto no sé qué, y esa es la consola. Y ese es más basiquito. Y RStudio es el que es más complejo y demás. La cosa es de que R antes se llamaba la empresa, pero ellos hicieron un rebranding y ya no se llama R, sino se llama como una cosa rara. desktop, Entonces, ¿de algo? no me acuerdo, pero ellos hicieron un rebranding y entonces uno piensa de que uno está descargando la aplicación que no es, pero no, es que ellos cambiaron el nombre de la empresa. Entonces, pero yo te mando eso Sí, ahorita. porque tienes que descargar R y tienes que descargar RStudio. O sea, Ok, ellos haz cuenta que eso es como un carro y que es, eh, sí, es como cuando uno descarga Python, R es pues el motor y fue RStudio, como, exacto. sí, o sea, yo descargué fue solo la consola. Exactamente. Sí, Ujú, tú descargaste el motor del carro. sí, Ajá, te efectivamente. faltó el volante. Sí, te faltó toda la maquinaria de, que te permite manejar. Ok, Tal cual, pero tal cual. entonces, stop, voy a descargar esta base de datos así como te la muestro y te la puedo pasar. Sí, claro. Ah, ok, listo. Está bien. Pero pues, si quieren me Como la Excel o como... pero haz lo que te dije, o sea, descárgala y haces una copia, dejas la base original y puedes ir empezando a curar los datos. Ok, listo. Esto también se las paso a todos los del análisis. Porque igual la idea es que si el lunes ya puedan llegar em, pues con la base ajustada, con las variables identificadas, con lo que los chicos puedan leer para ver más o menos qué pruebas tienen que aplicar y demás. Sí, ok. Y de lo del trabajo escrito y eso, de pronto al menos se puede poner como una fechita para que como guiarnos de cuando, más o menos, por lo menos no sé si la introducción se puede ir haciendo, o por lo menos como el bosquejo, como el esqueleto de cómo se va a estructurar cada párrafo y así. Sí, sería buenísimo. Eh, Eso les iba a decir, y no sé si también, ¿quiénes quedaron de escribir el documento o cómo se dividieron eso? Ángel y yo. Entonces no sé si puedan tener para el lunes, por lo menos el planteamiento del problema, Ujú. ya que pues ya aquí, de aquí de la reunión ya salieron claras al menos cuáles son las variables que se van a tener en cuenta para que lo vayan estructurando y si acaso también el lunes poder ir revisando eso. Listo, entonces el lunes nosotros tenemos el planteamiento. Listo, perfecto. Esto, yo no entendí una cosa. Al final, entonces, ¿hay más plazo para ese red call, sí? ¿O a qué se No, referían en la reunión? No se sabe. yo entendí que no. O sea, no se sabe porque, digamos, el documento tiene, o sea, de momento hagámonos a la idea de que no, de que el 28 se entrega. Lo que hay más Ok, plazo es como para el papeleo que hay que hacer para que la universidad nos dé fondos, pero solo nos va a dar para los ponentes. Entonces también tocaría mirar cuáles van a ser los ponentes, pero yo creo que esto se puede ir mirando después del 28.
pero sí hay que Ujú. ir haciendo eso porque, y la universidad, pues no sé, yo la verdad, yo no creo que cambien la fecha del Recolti, yo creo que el 28 se cierra la plataforma para todos. Lo que cambiaría de pronto es la fecha de la universidad. Entonces, como son fechas de corte diferentes. Entonces, Recol sí se cierra el 28 y la universidad manda los papeles y eso se cierra a otra fecha. Pero Ok, sí, y así digamos, toca. a lo que te dijiste que toca inscribirnos, ¿tú tienes el enlace o...? Sí, ayer cualquier cosa, si tienen dudas, pueden revisar yo creo que ahorita voy a pasar es que el video me pesa mucho, entonces yo creo que lo voy a subir a YouTube y ahorita mando eso. Entonces Listo. ahorita yo mando bien qué es lo que hay que hacer y ustedes van registrándose, que eso sí es importante. Pero entonces yo lo mando ahorita. Ok. Pues entonces eso sería como todo de momento. Listo, perfecto, chiquillos. Entonces ahí todos quedaron con tareitas. Sí. Perfecto. Bueno, entonces creo que faltó fue la fecha para lo del trabajo escrito, más o menos. Cuando, no sé si de pronto el martes o el lunes, miran, por lo menos cuándo van a Pues entregarlo, nosotros, qué necesitan. nosotros tenemos, pues sí, ¿a cuándo más tardar podríamos? Un día de la otra semana. A más tardar cuándo se podría para presentarles entonces como tal el bosquejo. Pues el borrador para el lunes, de pronto. O sea, ir planteándolo ya lo que decía Pau del problema de investigación. Yo pienso que para el lunes con que ellos hagan el problema de investigación está más que suficiente porque ese es básicamente como la mamá de todo. O sea, si el Mm. problema de investigación queda bien plantado, ya a partir de ahí en adelante pues que se puede trabajar mucho más fácil. Sí, es que el lunes te presentamos los dos parciales y ya después de eso nos podemos dedicar así a realizar, o sea, para no hacer las carreras tampoco. Listo, exactamente, sí. O sea, quiero que se dediquen a hacer el problema de investigación porque para que quede bien hecho, bien estructurado y demás. Sí, Y ya el lunes, pues, yo les leo, bueno, ajustamos y hay que hacer algunas correcciones. Y ya de ahí, pues, se puede seguir avanzando en el escrito. Igual como ustedes se dividieron, pues es un poquito más sencillo. y yo ahorita les mando son los requerimientos, entonces digamos cuáles van a ser las partes del escrito y ya ustedes pues se van acomodando y nos van informando, dicen apenas, hey, la introducción la podemos poner para este día o vamos a hacer esto y vamos midiendo, vamos viendo poco a poco. Listo, me Ay, parece. eso sí, porfa, sí, compártanme también todo lo que les piden que tengan que someter el 28. Listo, yo ahorita organizo toda esa información y la mando. Vale, gracias. Listo, Listo, gracias, Ricardo. Bueno, chicos, buena tarde. Chao. Gracias. Buenas tardes, chao. Bueno, listo, hasta luego, chao, que chao. les vaya bien.